Es un placer continuar con ustedes estudiando la revelación de Jesucristo. En este tema nos toca abarcar a la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, que sería el período que abarcará después de la muerte apostólica todo del año 100 hasta el año 313. Vamos a ver qué pasó durante este periodo histórico. Leemos en el capítulo 2 siempre de Apocalipsis del verso 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué significa este periodo histórico? La palabra Esmirna significa mirra. ¿Qué era la mirra? La mirra era una sustancia que sacaban de unos árboles para producir perfumes aromáticos y también para embalsamar. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo nace, en la palabra de Dios tenemos ahí cuando los reyes de Oriente, o sea, los llamados magos, vinieron a saludar al Mesías, a la estrella que los guió, un grupo de ángeles a la distancia lo iba guiando, y cuando ellos llegan y le dan el tesoro que le dieron a José y a María, que eso lo fortaleció para vivir los 3 años y medio allí en Egipto, cuando Herodes quería matar al niño, pero parte de lo que les trajeron, dice el versículo 11 del capítulo 2 de Mateo, y al entrar en casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra, perfume. ¿Por qué Dios le llama mirra a este periodo histórico? Porque para Jesús, estos cristianos, estos hijos y esta hija de Dios que vivieron estos 3 siglos de historia, la última parte del siglo primero, el siglo segundo, el tercero y la primera del cuarto, fueron objeto de las terribles persecuciones de la Roma imperial. Los primeros que lo persiguieron a los cristianos fueron los mismos judíos, porque los judíos no eran proselitistas, mientras que los cristianos eran proselitistas y avanzaban hacia el mundo pagano, y entonces la Roma imperial, viendo todo esto, se desencadenó prácticamente para perseguir a los cristianos. Cuando dice ahí, por ejemplo, a leer el capítulo 2 que estamos leyendo, ¿verdad? Interesante, cuando habla acerca, dice: yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Le explico algo, amigo. Cuando Dios llamó a esta nación de Israel, ¿saben ustedes lo que significa el nombre Israel? Cuando ustedes vayan al libro de Génesis, por ejemplo, al capítulo 32, desde el verso 22 van a leer ahí la historia de Jacob, cómo fue que luchó una noche y fue el ángel de Jehová. Es uno de los nombres que recibía Jesús también. Y al finalizar, Dios lo hirió ahí en el muslo y finalmente le dijo: tu nombre no se llamará más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Saben ustedes, la nación de Israel ya perdió la tarea que tenía que hacer en la tierra. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, un verdadero israelita como era el apóstol Pablo, reconoce que ese nombre Israel ya no corresponde prácticamente solamente a los que lo tienen por herencia carnal, sino que está hablando acerca de los hijos de Dios fieles de la hora final. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Romanos, en el capítulo 9, fíjense en lo que dice. Dice: verdad digo en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, Pablo está diciendo lo que son judíos según la carne o israelitas. Yo quisiera salvarlos, pero ellos están rechazando la verdad. Y ahora dice así:
que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y la promesa, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. O sea, el verdadero Israel de Dios en la actualidad en todo el mundo, no importa de qué esa nacionalidad sea, si es chino, si es hindú, si es del lugar que sea, si es un hijo de Dios fiel, es un israelita espiritual, a quien Dios ama. Bueno, eso es lo que está resaltando acá, porque primero los judíos persiguieron a los cristianos, pero como los cristianos avanzaban, eran proselitistas y los paganos se convertían viendo la fe de ellos, entonces la Roma imperial comienza a perseguirlo terriblemente, con la espada del verdugo terrible. Los cristianos eran convertidos en antorchas vivientes en los anfiteatros para ver pelear a los gladiadores de turno. Allí también, ¿verdad?, se los tiraba a las fieras para ser comido, despedazado por las mismas. Terrible, pero alguien dirá, ¿y cómo Dios permitía tremenda crueldad? Saben, mis amigos, cuando va a venir el martirio, como Dios ve eternidad, nosotros vemos el microscópico tiempo de 80 años en esta tierra, pero Dios ve eternidad. Y esos hijos de Dios daban un testimonio tan grande que cuando iban a ser mártires, Dios les mostraba una visión y ellos cantaban, se alegraban. Aun cuando eran incendiados, ellos seguían cantando, y entonces los paganos, viendo que ahí había algo sobrenatural, que era una fe genuina, que ellos hablaban de un Cristo que había resucitado y ascendido en gloria y que pronto volvería, los paganos se convertían. Y entonces, como el diablo veía que eso iba a destruir los altares paganos, ¿saben cuántos dioses y diosas tenía ya Roma que había acumulado de los reinos anteriores? 5.000 dioses y diosas, tremendo. Así que entonces los perseguía, pero esos cristianos fueron de grato olor porque dieron un testimonio tremendo en ese periodo histórico. Y dice allí, cuando nosotros leemos, dice la palabra de Dios, también siempre en el libro del Apocalipsis, el capítulo 2, dice, no temas en nada lo que va a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amigo, estos 10 días que menciona acá no son 10 días literales. Tiene dos aplicaciones. En primer lugar, se refiere a los 10 periodos históricos que hubo de persecución con 10 emperadores. Miren, ahí tienen ustedes en pantalla el nombre de cómo se llevó a cabo esta obra destructiva a los cristianos de este periodo. Tenemos al emperador Domiciano. En el año 95 al 100 persiguió terriblemente a los cristianos. Tenemos al emperador Trajano, el año 100 al 117. Al emperador Adriano, el año 117 al 138. Antonino Pío, el año 138 al 161. Marco Aurelio, 161 al 180. Séptimo Severio, 180 al 211. Decio, del 249 al 251. Valeriano, del 253 al 260. Aureliano, del 275 al 303, y el número 10, Diocleciano, del 203 al 213. Fueron 10 grandes periodos de persecución por 10 tremendos emperadores. Esa es la primera aplicación que tiene el número 10. La segunda aplicación de 10 días es porque está mencionando también la persecución de Diocleciano, que según la historia fue la más cruel y horrible, que fue la del 203 a la de 213, justo 10 años. Y en profecía la Biblia dice los días se convierten en años. O sea, fueron 10 años terribles de persecución. Pero cuando estudiemos ya la iglesia de Pérgamo, vamos a ver por qué se detuvieron momentáneamente las persecuciones. Vamos a ver también la estructura y la obra del enemigo allí cuando prácticamente ocurre todo esto. Pero mis amigos queridos, así fue la iglesia cristiana de Esmirna, Éfeso, Esmirna. Allí tenemos esa fragancia maravillosa que ellos dejaron, ¿verdad? ¿Y saben por qué?
porque en la hora final, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13, cuando nos toque estudiar estos poderes representados acá por estas bestias, vamos a ver también qué es lo que va a ocurrir en la fase final, en esta tierra. Solamente leemos los versículos 15 en adelante. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Noten que esto es religioso, no es político. Es un orden mundial que va a tener un líder mundial y se va a mandar a la gente a hacer lo que ellos quieran, pero la palabra de Dios muestra que los hijos de Dios nos mantendremos fieles. Y que ninguno, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amigos queridos, cuando lleguemos a este capítulo vamos a estudiar todos esos detalles, pero ahora estamos viendo en la iglesia de Esmirna cómo esa persecución cruel se iba a dar en la primera fase del desarrollo, porque el diablo quería destruir a la iglesia cristiana. Pero como el diablo ve que eso no le surte efecto, porque esos cristianos son hijos de resurrección y van a heredar la vida eterna, lo que el diablo quiere es que tú y yo heredemos la vida eterna. Por eso cuando estudiemos la iglesia de Pérgamo, vamos a ver cómo se encargó de ir destruyéndola a la fe pura apostólica y llenándola de las prácticas y de las tradiciones del paganismo. La iglesia de Éfeso, Esmirna fueron fieles, la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, vamos a ir viendo cómo la pureza de la verdad fue tristemente alterada por ello. Ahora, mis amigos, qué tremendo lo que el Señor Jesús les dice a estos hijos de Dios que iban a pasar por esa gran prueba. La última parte del versículo 10 le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuál va a ser esa muerte? Esa muerte va a ser la segunda muerte, la que van a padecer los impíos cuando llegue el momento de la destrucción final. Fíjense en Apocalipsis capítulo 20, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es el famoso infierno que habla la Biblia, pero que va a ser la superficie de la tierra. Cuando Dios destruya todo, destruya toda, resucitarán todos los impíos desde Caín para ser destruidos junto con Satanás y sus ángeles, y la tierra resurgirá preciosa como el primer Edén. Amigo, qué ánimo nos da el Señor Jesús para que nosotros ahora vivamos. No importa si nos toca la muerte física ahora, porque eso es solo un dormir hasta que Jesús venga. Miren lo que dice San Juan el capítulo 5, el verso 28 en adelante. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros irán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Recién, pero ahora en vida, ¿qué tenemos que hacer? Capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sí, amigo, si tú aceptas a Cristo, la redención que Él te va a traer, cuando venga en gloria y majestad, si morimos, Él nos resucitará para vida eterna. Y si estamos con vida, seremos transformados con gloria para la eternidad. Pero esa muerte que el Señor habla acá en Apocalipsis, dice: sé fiel hasta la muerte, yo te daré, dice inclusive ahí, la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ve? La muerte final, que es la que van a tener los impíos. Esa es la verdadera muerte, pero la muerte física ahora es solamente un descansar hasta que Jesús vuelva en gloria y majestad. Querido amigo, estamos aclarando este aspecto muy glorioso de la palabra de Dios para que nos preparemos y nos alistemos. La iglesia de Esmirna nos da un ejemplo también. En la hora final sufriremos persecución, pero el Señor estará con nosotros frente a todas las pruebas. Yo termino con dos poemas pequeños, uno para la iglesia de Éfeso que ya hemos visto y la otra para Esmirna. Éfeso, iglesia apostólica que Jesús organizó, llena de verdad y de amor, cuidó la pureza doctrinal y Jesús la elogió, porque el pecado no toleró y con valor lo falso corrigió.
Esmirna, valiente y fieles hijos e hijas de Dios, que por varios siglos el martirio sufrió. La cruel Roma imperial, bajo el control de Satán, quiso destruir a los fieles de Dios. Y aunque los emperadores Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Diocleciano y otros más, la voz de Dios quisieron callar, millones de paganos se convirtieron al Dios de verdad. Sí, amigo, que Dios te bendiga y que el testimonio vivo de estas iglesias nos sea fortaleza para soportar las pruebas finales y estar listo cuando Jesús vuelva en gloria y majestad. Dios te bendiga.